¿Ya comenzamos? Esperamos la indicación de Viri. Ah, Por favor, doctor Miguel. sí, ya empezamos. Aún no. Bien, Nosotros Ah, le confirmamos. bueno, ajá. bien, buenas tardes a todas y todos. Maestra Lilian, ya estamos en Facebook Live. Muchísimas gracias, Viri. Muchísimas gracias a quienes ya se encuentran conectadas, conectados la tarde de hoy. Kukwenina, kukweni taba gundebeu, en que muy buenas tardes. Qué bueno que están nuevamente con nosotros para que podamos seguir conversando. Pues la tarde de hoy estamos muy contentas y contentos de iniciar nuevamente. Este ya es el tercer semestre de este seminario permanente para la reconstrucción de las filosofías ancestrales. Y pues bueno, es un esfuerzo interinstitucional en el que participa la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y el proyecto Ciencia de Frontera, Educación y Construcción del Conocimiento. Como ustedes saben, este proyecto lo coordina y es una iniciativa del doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, aquí presente, y que bueno, pues por ser la primera sesión de este. Lilian, tu audio, por favor. Gracias, Clau. Quisiera saludar, les comentaba que es la primera sesión de este semestre, a el equipo que estamos presentes el día de hoy, antes de darle la palabra al doctor Miguel Hernández, a quien agradecemos mucho su presencia y que haya pues separado el tiempo esta tarde para acompañarnos. Entonces, bueno, quienes han estado siguiéndonos con el seminario de corte epistemológico, saben que está integrándose el doctor Shabnuk Vargas, que bueno, está participando ya desde hace unos meses con el equipo y bueno, quisiera saludar también a mis compañeras Claudia de Lara para que nos salude brevemente. Hola, buenas tardes, bienvenidos y bueno, es un gusto estar en esta sesión inaugural del siguiente semestre, estos trabajos con mucho ánimo y muchas ganas. Buenas tardes a todos. Gracias, Clau. Pues les comentaba el doctor Shabnuk Vargas, por favor, doctor. Tempie magugte jas kusham hat ook niet zo dag in de jal bekafshe mazjag es en duke ja dachten wichten gachten de duke in home pues esperemos que todos alcancemos encajen en estas pláticas, así que muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta sesión y en esta tarde y que aprendamos siempre en todo momento. Muchas gracias. Gracias, doctor. Mencionar al doctor Osiris González, que esperemos se pueda conectar, que alcance pues a acompañarnos esta tarde, y también a el doctor Ignacio Ortiz Castro, que pues por motivos personales no alcanzó a conectarse hoy, pero les mandamos un abrazo, ya estarán con nosotras y nosotros las siguientes sesiones. Y pues le daría la palabra, antes de que Claudia nos apoye con la lectura de la semblanza del doctor Miguel, al doctor Juan Carlos Sánchez Antonio. Y muchas gracias, Lilian. Eh, Buenas tardes a todas y todos. Para nosotros es un enorme gusto contar con la presencia del doctor Miguel Hernández por el largo y amplio trabajo que ha venido realizando desde hace muchísimo tiempo. Y creo que el trabajo que ha emprendido desde ya varios años merece, digamos, ser comentado, ser difundido en el seminario, y también contamos con el honor de que también
que participe en el segundo tomo, en el que también van a participar algunos compañeros que se han conectado en el seminario. Y pues al doctor Miguel lo conocemos, bueno, lo conozco desde hace ya varios años en la Facultad de Filosofía y Letras. Es una persona al cual yo aprecio y admiro mucho, y esperemos que no sea la última, sino queremos contar con su presencia en esta conferencia inaugural de este semestre que inicia en el seminario, y esperamos también contar con su aportación en el segundo tomo y probablemente también en los demás proyectos futuros, ¿no? Pues sin más preámbulos, pues yo sería lo que podría decir Lilian. Gracias. Gracias, doctor. Efectivamente, pues les decíamos, estamos muy contentas y contentos de recibir la tarde de hoy al doctor Miguel Hernández. La tarde de hoy nos va a compartir una ponencia titulada Filosofías de los pueblos originarios en América Latina, Maya, Náhuatl y Quechua Aymara. Antes de proceder y ya entregar la palabra al doctor invitado la tarde de hoy, le voy a pedir a mi compañera Claudia que nos apoye con la semblanza. Gracias. Bien, gracias. El doctor Miguel Hernández Díaz, nacido en Chiapas, México, licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con un postdoctorado en antropología social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con el apoyo económico del CONACYT, con el proyecto Filosofías de los Pueblos Originarios en América Latina, Maya, Náhuatl, Quechua, Aymara, la episteme y la moral. Es profesor de licenciatura en filosofía desde agosto del 2006 a la fecha en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesor de posgrado en estudios latinoamericanos de la misma facultad, profesor de la lengua maya tzotzil de Chiapas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, además asesor de tesis de licenciaturas en filosofía y posgrado en estudios latinoamericanos. Participa en los exámenes profesionales de la facultad, tiene varias publicaciones en revistas y es coautor en algunas publicaciones del INAH, presenta ponencias y conferencias en diferentes instituciones y universidades en México y en el extranjero. El proyecto de investigación Filosofías de los Pueblos Originarios en América Latina, Maya, Náhuatl y Quechua Aymara. La labor académica es explorador y defensor de las filosofías y pensamientos de los pueblos originarios en América Latina. Bienvenido, doctor Miguel. Muchas gracias. Te oyo shuk chihloilah tahlikel. Kaltiktikus valihkusle altike. Mi ostukil, mi muyostukil, hatas kalbitixmelol. Vamos a platicar en nuestras vidas, nuestras sabidurías. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Existe o no existe? Sabemos que este tema es complejo y muy difícil, y todavía hasta hoy pues, es una cultura marginada desde el canon europeo, pero aquí vamos a tratar de decir que puede ser una filosofía y por qué. Por eso como primer cuestionamiento que yo pongo como pregunta, ¿qué es la filosofía? Esa es la primera pregunta. Sabemos que la filosofía, como algunos autores clásicos, pues es el estudio de la sabiduría, ¿no? Pero no solamente los griegos, sino también a otras culturas en este planeta Tierra, sí, porque no hay un canon, no hay un modelo para seguir, sino todos los pueblos del mundo, todos tienen su propio canon. Entonces, todos tenemos una filosofía y unos son avanzadas y otros no, como la europea, pues es una filosofía avanzada. En nuestros pueblos, pues todavía como que no ha tenido un avance, apenas lo estamos empezando a decir. Qué bueno si ya tenemos un grupo, si ya se van consolidando, me parece que ese es el primer paso. La segunda pregunta, ¿cuál es su quehacer en el ser humano? La filosofía, saben que la filosofía es fundamental. Sí, yo, como ya lo dije, no hay ningún grupo humano, un pueblo humano, un pueblo, nación que no tenga una filosofía, si no existe porque nadie lo ha hecho,
porque entonces, pero si no lo hacemos, entonces seguiremos siendo así como no tenemos una filosofía. Pero también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando presentamos una filosofía, porque tenemos que ser desde nuestros propios conceptos. Eso es principalmente que creamos nuevos conceptos, aprovechemos que hablamos una lengua, hablamos nuestra lengua, nuestras culturas. Entonces me parece tenemos mucho a nuestro favor los que hablamos una lengua, y los que no, pues también nos puede seguir como los que han hecho aquí en México, en Latinoamérica, como lo hizo Miguel Amporté en la filosofía náhuatl, y también como Carlos Lenguerov en su quehacer en clave, filosofía en clave tojolabal, y Joseph Esterman, la filosofía andina, ¿no? Pero entonces, y ellos lo hicieron, pero tiene que ser, ¿no? Ajeno de la cultura, pues no importa, no importa, sino, sí, qué bueno si lo están haciendo, pero qué bueno serían nosotros mismos, los que provenimos de los pueblos, y también los que somos los mexicanos, los latinoamericanos, pues hagamos nuestra filosofía de nuestros pueblos, de nuestras naciones. Hasta hoy no le he visto si hay alguna filosofía que se llame la filosofía del mexicano, la filosofía de guatemalteca, la filosofía boliviana, la filosofía peruana, la filosofía venezolana. No la he visto. Argentina también no la he visto que diga filosofía argentina, así con esos términos. Lo que puedo decir es que siempre se ha hecho filosofías desde esos autores clásicos. Entonces, siempre lo han tomado un concepto desde el concepto europeo para hablar de Latinoamérica, o de hablar de México, o de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, me parece que pues no siempre tenemos que sujetarnos a los conceptos clásicos, y por qué no construyamos nuestros propios conceptos desde nuestras culturas, desde nuestra realidad, y desde nuestra mesticidad, en que pues, somos mestizos, ¿no? Es cierto, ¿no? La gente citadina, pues mestiza, puede ser allí, partir una filosofía desde allí. Así lo veo, así lo creo, y yo digo que es así con eso, para decir confirmativamente, ¿no? Por eso eso que hacer la filosofía, pues es que si el día cuando ya hagamos una filosofía, ya los vamos descolonizando. Es una descolonización para fraccionar esa es la filosofía europea, siempre ha dominado, nos ha aplastado, nos ha excluido. Sí, y siempre nos han dicho, no existe otra filosofía, sino nosotros. Si lees lo que hacemos nosotros, bueno, entonces puede ser ya tu filosofía. Pues no sé, yo no estoy diciendo que no vamos a leer de ellos, de sus trabajos. Claro que sí lo vamos a leer de sus trabajos, como es nuestra formación, pero también yo creo que tenemos muchas cosas de que crear conceptos desde nuestra realidad, desde la realidad donde estamos trabajando, ¿no? Desde nuestro tzotzil, nuestro tzaltal, nuestro chol, nuestro tojolabal, nuestro mije, nuestra zapoteca, nuestra mixteca, nuestra quechua, nuestra aymara, nuestra mapuche, etcétera, etcétera. Entonces, yo no le he visto que se titule filosofía. Entonces, para mí es una descolonización cuando vayamos ya a fraccionando esa imposición que nos ha hecho en nuestra educación, en México, en Latinoamérica, en el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo, que nos han impuesto. Siempre es cuando hablamos de nosotros, siempre nos han dicho que es una utopía, es un mito, es una cosmovisión. Ahorita vamos a decir que no es cierto. Es una sabiduría, es un pensamiento, es una filosofía. Sabemos que nuestros viejos fueron sabios, son sabios. Yo mi trabajo, lo que voy a exponer, bueno, lo que voy a hablar en este momento, voy a ver lo ancestral y lo contemporáneo. Ve, yo hago
cuando hago mis investigaciones vivo con la gente, no me quedo con los textos que hay en las bibliotecas, ¿no? Sino ir a platicar con la gente directamente ahí a donde están, a platicar, a comer, a convivir para poder conocer quiénes son y qué saben. Esas son nuestras preguntas. Entonces, por eso su quehacer, nuestra filosofía es una descolonización. Vamos a ponerle frente que hay otras filosofías que puede haber su propio canon, su propia estructura, su propia concepto. Entonces, su propia palabra, tenemos palabra, nos sobra en tzotzil, en maya, en quechua, en náhuatl, nos sobra muchas palabras, todas las cosas tiene una palabra para decir piedra, ton, en tzotzil. Entonces, no hay cosa que no se pueda nombrar, todos están hechos, ya la vida de cada grupo humano ya están hechos, ya están descifradas todas las cosas. Entonces, no hay nada de que no existe. Lo único que falta son ganas. Eso es lo que son ganas y también necesita formación, necesita ánimo. Ánimo, ese es lo principal. ¿Sí? Entonces, ese es la segunda pregunta. Y luego, ¿cuál es su definición? Sabemos que todas estas culturas clásicas, las filosofías clásicas, pues cada quien, ¿no? Pues, hicieron sus definiciones desde los presocráticos, desde Platón de Aristóteles, desde lo Cicerón, desde Descartes, desde todos esos autores, claro, a San Agustín, Santo Tomás. ¿M? Entonces, hicieron las definiciones de acuerdo a cómo lo veían de sus quehaceres. ¿Y por qué nosotros no podemos hablar de una definición? Lo cierto es que no es fácil hacer una definición en nuestra filosofía, pero traigo una propuesta, como le digo aquí. Ahora, ¿cuál es nuestra proposición de la definición de la filosofía hasta el momento? La explicación del sentido de la filosofía está en el pensamiento de los pueblos originarios, que se dilucida como aquí está la definición, el saber para conducirnos de la manera de ser así como para mantenerse sano y la estructura del habla para el buen decir, el arte en el uso laboral que comparte para el bien común. Nuestro pensamiento es colectivo, no es individual como los griegos, como la paideia. Ese es individual, cada quien vive por su lado. Los pueblos todavía se dan, ¿no? Vivimos en colectivo, en comunidad. Tenemos una comunidad, una comunalidad, gracias a la universidad, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Qué bueno, es un avance. Sí, y necesitamos ver, ¿no? Sus labores, sus quehaceres. Me parece que un avance. Entonces, aquí esta definición que leí, ¿no? Pues puede ser compartido en todas las culturas de los pueblos originarios. Entonces, ojalá que se convencen como está hecha esta definición. Me parece que ese es el primer paso, ya no depender de un solo autor dominante. Ese es el punto. Pero en sí, como hablamos del quehacer de la filosofía, pero que en sí la filosofía es una ciencia. ¿Sí? Su ciencia, bueno, es que la filosofía tiene su brazo derecho, que es la epistemología. Es la ciencia de la filosofía. Sí, es una ciencia, pero entonces, ¿cuál es su labor? Lo que hace la epistemología también experimenta, comprueba a las causas, esencias, propiedades y efectos de las cosas. Busca la explicación, busca la experimentación de cualquier cosa
aquí en este mundo, llámese mineral, llámese animal, llámese vegetal, ¿sí? Somos parte, vivimos en común con la naturaleza, no estamos en pleito. Ese es el punto fundamental. Tienen razón nuestros pueblos cuando hace su actividad, cuando hace su labor. Entonces tiene que hablar a la naturaleza, al río, a las plantas, a los animales, a la madre tierra. Así es, no solamente los mayas, los nahuas y todos estos pueblos, sino también los quechuas, las aymaras, coincidimos, ¿no? Nos coincidimos. Entonces, por eso la filosofía busca las causas de las cosas, el por qué, llámese planta, animales, busca su esencia de qué están hechas, por qué están allí, por qué están nombrados así. Sabemos que el pensamiento de nuestros pueblos, las cosas están nombradas desde sus rasgos, sus características, desde su hábitat, desde su canto, su color, desde todo. Mientras los griegos están nombrados desde su convención. Me conviene que se llame árbol, me conviene que se llame piedra, me conviene que se llame eh, colibrí, por ejemplo, el ave, me conviene. Los pueblos no, nuestros pueblos no. Lo nombraron tal cual, así como lo ven. Por eso es un método de, de- de filosofar. Son los sentidos, el ver, el oír, el oler, el gustar. Ese lo utiliza esos sentidos para poder identificar. Entonces, pero ¿cómo lo hacemos? Nuestro método de investigación. Nuestro método de investigación siempre lo hacemos desde el ver de las cosas. Si veo una flor, si veo una fruta, tengo que ver para construir una idea. Vamos a suponer una pera, por ejemplo. Veo la pera bueno, veo esa fruta. ¿Cómo se llama? Bueno, veo, me sensibilizo. Ese utiliza mucho la sensibilidad, ¿no? Que ahorita vamos por allí. La sensibilidad, utilizamos el corazón. Es clave para filosofar. Voy a entrarme al tema ya para ir avanzando. Confirmemos, es posible retomar las filosofías de los pueblos originarios para la educación de los países latinoamericanos. ¿Cuánto le han hecho a esta pregunta? Los países latinoamericanos nunca lo han hecho, ni aquí en nuestro país. Siempre la ven como una desgracia. Es una desgracia para México. Las culturas, la existencia de nosotros, los pueblos, nos ven como un obstáculo. Ya basta. ¿Por qué no lo retomamos como parte de nuestra educación? Eso no estoy diciendo que no se haga, no vemos la cultura universal, claro. Vemos lo nuestro y luego vemos lo universal. Es lo más correcto en el ser humano. Ya basta de que veo como algunos escritos por ahí, desgraciadamente han dicho algunos gobiernos anteriores, existen los indios. Por eso el país está retrasado, no avanza por estos pueblos, no lo ven como parte de la identidad, como parte de la riqueza de nuestra nación, no solo en México, todo Latinoamérica, en el mundo. Así dijeron allá en Perú, en Bolivia, en otros. No saben qué onda, ¿no?
Yo cuando he estado allá en la Universidad Mayor de San Marcos, pues no somos, no, es que no existe una filosofía peruana o aymara, no la hay. A lo mejor allá afuera de la universidad puede haber, ¿por qué no vayas allá afuera? Pero aquí no, no que es la decana de la universidad de nuestra América, que no la hay. Qué vergüenza para mí. ¿M? Es una vergüenza que nuestras autoridades no lo tomen en cuenta. Y fui en la Universidad Mayor de San Andrés, tampoco, ni saben de qué onda. ¿M? No lo toman como parte de la educación. Entonces, luego sigo aquí. Así como en el pensamiento maya nos plantea de la enseñanza de los padres a los hijos. Esa es la escuela. La enseñanza de los papás a los hijos. La enseñanza ahí en el trabajo, que se forman en grupos, trabajando, y los niños atrás. Allí van oyendo todas las pláticas de los padres. Ahí está la escuela. No siempre tiene que ser un jacal, un edificio. Puede ser en el campo, debajo de un árbol. ¿M? Entonces, por eso digo aquí, con el tema esencial de las filosofías de los pueblos originarios, reflexionemos o reflexionan desde la realidad a las ideas, lo inductivo a lo deductivo, como ya lo dije, es parte del método de lo que he venido trabajando. Ver la realidad a las ideas, tenemos conceptos, tenemos palabras, tenemos todos nuestros elementos. ¿M? Entonces, eso es lo que digo aquí. ¿M? Y luego, no sé si se quedó claro, nuestro método es ver la realidad a las ideas. Mientras lo europeo ve el concepto a la realidad, es todo lo contrario. Es como el cartesiano. Pienso, luego existo. Nuestros pueblos es primero el existir para pensar, pero ahorita voy para allá. En la cual lo que, lo que, lo que ven forman nociones con sus propias palabras, como el modo de pensar en el maya. El existir para pensar, como ya lo mencioné, debemos de existir nosotros para poder pensar. Si no, entonces de quién va a hablar si no existo? Está bien el Descartes, está bien. Piénselo, existe, está bien, es muy conceptual de europeo, ¿no? Excelente. Pero también ese debe ser excelente, existir para pensar. ¿M? Pero tenemos esta gran frase, sentimos lo que decimos. Todo lo que hacemos tenemos que sentirlo. El hablar hay que sentir, el pensar hay que sentir, el mover hay que sentir, el trabajar hay que sentir, el descansar hay que sentir, el comer hay que sentir. Todos hay que sentir. ¿De dónde se ve nuestro corazón? Yolot en náhuatl, on en tzotzil o en maya. ¿M? En agua también, digo, en quechua también tiene la suya, a veces tengo más adelante, ¿sí? Entonces es fundamental, es la clave de filosofar, del existir para pensar. Sentimos lo que decimos, todo. Ahorita estoy sintiendo la plática profundamente. Estoy en una fiesta, eso me faltó decir. La fiesta es el trabajo, es la plática. Como lo dice mismo en Tahuantinsuyo, Ramírez Reinaga, ahí está en su libro, el Tahuantinsuyo. El trabajo es una fiesta. ¿Y por qué es una fiesta? En el maya, en el náhuatl, en todos los pueblos es una fiesta. ¿Y por qué? Porque es un diálogo donde todos hablan, se ríen, comparten, gritan. Esa es una fiesta. Dialogan, todos hablan, aunque dirá el europeo, como todos hablan, es un caos. ¿M? Y, y- pero no es un caos, es casi la cultura, vivir en colectivo, en comunidad.
Así es. Sigo, con esto nos lleva a fragmentar el canon, filosofar cartesiano, pienso, luego existo, que nos han impuesto desde la colonización, que hay un solo modelo de pensar a la humanidad. Eso es lo que dice el cartesiano, y no es cierto, mentira. Cada quien tenemos nuestro canon. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de reflexionar. Todos pensamos. No hay ningún ser humano que no piense. Llámese un africano, llámese un asiático, que por cierto tengo alumnos chinos, japoneses, tener pláticas con algunos, coreanos también. Coincide lo que estamos hablando. El único que no coincide es lo europeo. No sé por qué, pero es respetable, que viven de cada quien, como dice en la paideia. ¿M? Entonces, la enseñanza paideia es que es cada quien, enseña lo individual, enseña, me prepara para mí, no para compartir, como en el náhuatl dices, le enseñan a los jóvenes para compartir con la sociedad, con la gente. Ese es, para mí es lo más correcto, lo más común. Si aprendí algo, tengo que compartir con la gente. Entonces, si no comparto, entonces, ¿de qué sirve si me preparé? ¿De qué sirve si no comparto? Si nada más para mí, para mi propio bien. ¿M? Yo, para mí, no encuentro sentido. Es respetable, claro. Lo europeo sí está bien, excelente, si así piensa, ¿no? Luego digo que con una filosofía de educar bueno, por eso le dije, educar a lo individual para el bien personal. Bueno, aquí ya mencioné la paella de Platón, ¿no? Por eso habla del el ego, del yo, sujeto, yo soy sujeto. Frente a mí todos son objetos, están en mis usos, ¿sí? Entonces, por eso cuando vienen aquí los invasores, lo llama invasores, ¿no? Desde 1492 fueron invasores, ¿no? Porque invadieron todo lo que había aquí, saquearon todo, recursos naturales, e inclusive a los pueblos de aquí los quisieron acabarlos a lanzas, a puñales, a caballo, a- acabaron trajeron perros bravos para atacarlos. Y si fuera poco, trajeron la epidemia, la epidemia, sarampión, viruela, que no tenía cura. Por eso creo que Moctezuma por ahí murió por esa enfermedad, ¿no? Este filosofar occidental enfatiza el sujeto con el resto, fuera de él, cosifica a todos como objetos. Esa es la mera realidad. El pensamiento europeo cosifica a todos, incluyendo a los que están, a los humanos. ¿M? Entonces, aquí los que vivimos aquí en este continente, todavía no hay esas dudas. ¿Serán humanos? ¿No serán humanos? Hay ese cuestionamiento. ¿M? Entonces, ya estamos en el tercer milenio, todavía existen estas dudas. No lo puedo creer. Por eso, no todo, aquí en este planeta Tierra no hay objetos. Objetos los que están hechos por el ser humano, la ropa, la pluma, esos son objetos. Están hechos, la computadora es un objeto. Pero todo lo que son de la naturaleza, proviene de la naturaleza, todos son sujetos, todos tienen corazón. ¿Sí? Entonces, eso, por eso lo europeo lo cosifica, lo explota, lo destruye para su bien, para su riqueza. No, ¿sí me escucha? ¿Sí me Sí, escucha?
Sí. Sí, sí, se Sí, escucha. sí, claro. Claro. Se le escucha, doctor, muy bien. Bueno, entonces, es decir, el ego solo tiene voz para el dominio que colapsa al resto de la humanidad y a la naturaleza. La naturaleza se comunica, se habla con armonía, como lo dice un autor, Fernando Juan Acuña, de su el vivir bien y el buen vivir. Así lo dice, él comparte conmigo, ¿sí? Él, porque así se piensan todos estos pueblos aquí en este continente. Por eso la naturaleza se estima, se habla, se comunica, se trata, para que siga dando de comer, como hoy se habla la Pachamama, la Madre Tierra, Metic Balumín decimos nosotros, otra Atikpa que náhuatl, ¿no? Lo cae sobre la tierra, ¿sí? Entonces, eh, eh, bueno, entonces, mientras la filosofía de los pueblos piensan desde lo colectivo, como ya lo mencioné, Dios, yo, que son los hermanos, son lo hermano, son lo humano, perdón, lo humano, la fauna, la flora y el mineral, todos son sujetos. Entonces, ¿por qué no tenemos lástima cuando lo destruyemos a un cerro? Bueno, por eso hay voz, hay palabra, como lo hacen los pueblos, los pueblos hacen sus milpas, hacen todo lo que con todo corazón las habla, ¿sí? No nada más llevo mi machete, mi hacha, mi coa a tumbar, no, se le habla. ¿Por qué lo llevo? ¿Por qué tengo que cortar, por ejemplo? Ese es el pensamiento colectivo. Pero lo contrario, no, pues nada más va y destruye y ya. Está en mi uso personal. Con esto consiste el otro valor ético a la vida humana, con la comunicación ritual, metafórica, a la naturaleza de forma armónica, que existen muchos sujetos en el pensamiento originario con esta idea no pueden ser explotadas ni para las riquezas de unos cuantos individuos de la humanidad. Esa es la mera verdad. La riqueza de cada país, nada más para unos cuantos, como lo que vemos aquí en nuestro país, ¿no? O en Latinoamérica. Sí, se explota el petróleo, pero unas cuantas personas se desbenefician y el resto de la sociedad nacional, no, no, toda la riqueza queda para las manos de unas cuantas personas, desgraciadamente. Debería ser compartida por toda la nación mexicana y latinoamericana, pero no es así. Así es el pensamiento europeo. Nada más para unas cuantas se usa para el bien para bien de ellos y para el resto de los pueblos. Por eso somos tan desiguales. ¿M? Unos son muy ricos, otros muy pobres. ¿No? A veces ni tenemos trabajo. ¿M? Entonces, sufrimos hambre. Y siendo país como a mí me han cuestionado, ¿cómo es? ¿Por qué hay pobreza en tu país? México es un país rico. Pues lo único, la respuesta es que tienen, lo han tomado para unas cuantas manos, ¿sí? Pero el resto de la sociedad no. Luego digo, con esto existe en el otro, bueno, ya lo mencioné, de lo ético, ¿no? ¿Sí? Y por eso que como ya lo mencioné también, la naturaleza hay que hablarla armónicamente, tratarla, que existe.
muchos sujetos, como ya lo mencioné, en este pensamiento, ¿no? Aquí cuestiono, ¿cómo filosofan estos pueblos originarios? En el maya se filosofa desde el ver, como ya lo mencioné también al principio, desde el ver la imagen de la naturaleza, desde la sensibilidad, con el corazón, con la razón, se cuestiona y con la palabra se nombra. También ya está dicho. Por ejemplo, aquí pongo una fruta, la guayaba, por ejemplo. Yo creo que todos conocemos la guayaba o el aguacate. Vemos el aguacate, observamos la imagen. ¿M? Entonces, pero los pueblos, esa imagen lo siente, lo percibe. ¿Qué será? Bueno, cuando ya cuestiona, ¿qué sería entre la razón? ¿Sí? Y se nombra. Le decimos, O-N, si es aguacate, si es, guayaba, potof. ¿M? Así así lo dice, ¿no? Así, estos pueblos, al nombrar las cosas, de acuerdo a lo que ven, como ya lo mencionamos, lo nombra de acuerdo a sus rasgos, a sus características, su hábitat, su color, su canto. ¿M? Así están nombradas por sus rasgos, características. También ya lo mencionamos, que el griego, pues su convención, me conviene que se llame luna, ¿m? Llame sol, ¿m? Me conviene, pero los pueblos no. Bueno, hasta le decimos nuestro padre, nuestra madre, ¿sí? Metic, totic, chultotic, le decimos nuestro sagrado padre. ¿M? El sol, ojo, es el ojo, sat, agregamos sat. ¿M? Entonces, pero desde nuestra visión, así habla, así piensan estos pueblos. Entonces, creo que lo que estoy diciendo, hay que, hay que difundirlo, escribirlo. Es clave de la vida, es clave para dar a conocer. Así es el pensamiento, así es la filosofía, así se entiende. Ese del método del ver para construir idea es fundamental, es nuestro método de cómo acercarse a las cosas para definirla. Es fundamental. Entonces, sabemos que el europeo, pues, ve la imagen, razona por qué y lo nombra. Son tres pasos. Los pueblos no ve la imagen, se sensibiliza, luego cuestiona la razón y la nombra. Ese es otro filosofía. Son cuatro pasos. ¿M? El griego o el europeo son solamente tres pasos. ¿M? Ambas culturas son válidas. ¿M? Como también lo digo, no hay culturas menores ni mayores. Todos son menores o todos son mayores. ¿M? Lo cierto es que hay culturas más desarrolladas, tienen escritos, como la cultura europea, sí, pero estos pueblos que estamos hablando todavía carecen de escritura. Ahí es nuestra debilidad y lo aceptamos como nos dice una tristeza. Para mí, sí, acepto que me llamen indio indígena y no lo soy, porque yo no soy de la India, como surgió por Cristóbal Colón en 1492, cuando pensó, llegó en una isla, se llama, ahí en una de las islas Bahamas, cuando dijo, se llama eh, San Salvador, así se llama la isla.
Tiene un nombre en la lengua, es que se me olvida. Se me olvida cómo se llama. Ahorita a ver si le digo. Entonces, pero, pero entonces los pueblos, por eso digo yo, más bien digo aquí no existe indio indígena aquí en este continente. Fue una falsa definición, una falsa idea, un, una, un término falso, porque no lo soy, no debo de aceptar. Que me disculpen los que estamos conectados, los que han aceptado, porque en realidad ellos han dicho, como cuando estuve allá en Bolivia, una maestra que me acompañó para hacer mi investigación, cuando ella me decía, soy indígena aymara de Bolivia. Y yo le cuestioné, ¿por qué tienes que ser indígena? ¿Por qué no debería decirte, soy aymara de Bolivia? Es lo más correcto, pero indígena, que significa exclusión, que significa marginación, que significa ignorancia, que significa que tú no sabes, no razonas. ¿Mm? Eso es ser indígena, indio indígena. Así nos han calificado. Cuando me dicen indígena o indio, pues me dicen soy un ignorante. En realidad, hemos aceptado conceptos falsos, lo valoramos. Algunos la hemos tomado como bandera de defensa. ¿Qué tipo de bandera? Llamarme indio, ¿no? Bueno, entonces aquí la cuestión, ¿no? Eh, eh, este, eh, como decía, ¿sí se escucha? Sí, doctor, adelante. Ajá, gracias. Bueno, entonces, bueno, ya aquí menciono la de la definición, pero ya lo mencioné en el trabajo. Hay una filosofía, Batsevinik Tzotzil, ojalá que están en las manos de ustedes para que pueden ver, leer, cuestionar, así como está, ¿no? Ya no puede defender. Se llama la filosofía Batsevinik Tzotzil de Chiapas. Están imitados para que lo puedan ver ese trabajo. Bueno, aquí voy al náhuatl. El náhuatl filosofaban o filosofan los tlamatinim, o sea, los sabios, que instruían la metáfora de la vida como el saber del más allá, contactaban desde la expresión de flor y canto, poesía y la formación de rostro y corazón, y que es la educación misma, ¿no? La enseñanza de los jóvenes, la educación genuina de los nahuas. ¿Mm? Entonces, sabemos que tuvieron sus escuelas. La escuela de los mayas es el Popol Vuh. Significa la escuela grande donde se enseñan el papel, Popol Pop. ¿Mm? Bu, Pop es casa o grande. Jun, le decimos en Tzotzil. Bu es jun, es papel o libro. Allí se, Allí se enseñaba, allí hacían sus reuniones. Entonces, el náhuatl ni se diga, Tepochcali, Calmeca. Ahí están las grandes escuelas. Pero cuando vinieron los invasores, los destruyeron, todo el avance. Hay zonas arqueológicas que son ciencias, arquitecturas, ingeniería, como en Chichén Itzá, como la pirámide del Sol y la Luna, aquí en México, y en Machu Picchu. ¿M? Ahí están las grandes sabidurías. Es como son libros, volúmenes de libros. Esto tiene una explicación.
de los amautas o los sabios, que se dirige a la enseñanza. Aquí me acuerdo cuando estuve en el 2010 allá en Cusco, hay un mercado muy grande, se llama San Pedro. Allí me encontré con ella, una señora se llama Ernestina Mamani, ¿sí? Entonces, y me habló, ¿no? Como yo le preguntaba allí, ¿cómo usted enseña a sus hijos no ser ocioso, no robar y no mentir? Yo lo traje esa idea que forman a la niñez con buenos modos de vida, incluyendo la creencia, Inti, Sol, nuestro padre, el Sol. Eso dicen los incas. ¿M? El Sol es nuestro padre, el Inti, que nos trajo al mundo, así dicen ellos, y la creación de todo lo que existe en que priorizaba y prioriza el saber de la vida, el saber del pueblo, el valor de la madre tierra, el Tahuantinsuyo y las ciencias y el artes, las ciencias y el artes, así como el vivir bien, sumo, suma cabama, cabaña, consiste en busca de la liberación, el valor del ser aymara y la naturaleza como parte de ella en su entorno. Asimismo, los pueblos nativos tuvieron sus escuelas, como ya lo mencioné, Popol Vuh, Calmeca, Telpochcali, Calmeca, en náhuatl. Allá en Cusco hay una casa de la realeza, ¿no? O le llaman también a Ayu. Entonces, allí enseñaban. En Bolivia hay una casa, escuela, Huarizata, en Bolivia. Son escuelas donde enseñaban, tuvieron sus escuelas, ¿sí? No atrasados. Grupo humano. Por eso cuando se habla de las grandes civilizaciones, están incluidos los náhuatl, los mayas, los incas, los griegos, los egipcios, los chinos, los mesopotamios, otros, otros pueblos. Fueron las grandes civilizaciones que se fraccionaron por la imposición de los que los colonizaron. Por eso, como ya lo mencioné también aquí, para hablar de filosofía, hay que crear conceptos, crear ideas. Hay palabras suficientes para hacer una filosofía propia de nuestros pueblos, de nuestra nación. Sí, México, Latinoamérica. Yo creo que tenemos en común nuestro problema, que no hay filosofía. Como dice Salazar Bundi, existe una filosofía en nuestra América. Todos sus invitados que le llaman debates, lo llamó debates. No todos dijeron no hay, no lo hay. Solo dijo Leopoldo Sea, sí hay, pero desgraciadamente dice, a fuerza queremos poner ese saco europeo. Ese saco no nos queda, se nos cae. Siempre queremos ser copia, pero no somos buenas copias, somos copia borrosa. Así lo dice Sea. Y es verdad, que a fuerza quiero ser de Europa.
¿Cuánto voy a hacer yo? Por mi color, por mi tamaño, por mi... Así lo digo yo. Valoremos así tal como somos. Ese es lo más correcto, lo más correcto. Y ¿sí se escucha? Sí, doctor, Sí, aprovecho, estaríamos contando con unos 10 minutos todavía, Bueno, por favor. voy ya más rápido, ¿no? Sí, así con dos términos. Consiste en el saber de la cultura, el movimiento, la conciencia, la sensibilidad del corazón, la memoria, el temperamento, el lenguaje, el conocimiento, las vivencias, entre otras. Así está definida la filosofía, ¿sí? La historia también, la literatura, de todo. Les Nabil Kuislejal, ahí entra todo. Y también aquí menciono, ¿cómo se dicen los sabios en maya, en tzotzil? Es totilmeil. Totilmeil o totilmeilitic en plural. La sabiduría de los ancianos y de las ancianas. Por ello, conocimiento de sí mismo, el, voy leyendo ya. Conocimiento de los problemas Ostaquinel, el conocimiento de la naturaleza. También la escuela de los mayas, como ya lo mencioné, ¿sí? Entonces, hay estos grandes sabios, grandes pensadores, ¿sí? En el maya, en el náhuatl, pues ya lo mencioné, el tramatine o tramatinime, los sabios, tramatilistri, se dice que significa sabiduría en el náhuatl, ¿sí? Es donde manifiestan el conocimiento, la moral, porque también distingue qué es lo bueno y lo que no es bueno, el tener juicio o lo espiritual, la ciencia, el conocimiento y el mundo, la prudencia en la sociedad, la forma de gobernar y la educación para forjar el rostro y el corazón. Por ende, el Intramatini, el sabio, enseñaba la existencia del ser, del más allá, la poesía, los problemas de la sociedad, el valor de lo que hay sobre la tierra, Talticpac, lo sensato y lo virtuoso de la vida, qué es lo honesto y lo deshonesto, las normas de la vida, etcétera. Tramatiliste, sabiduría o saber, lo neamatka, comprender algo sabiamente, tranamaniquilistli, que me perdonen los que hablan náhuatl, que me está escuchando y te pronuncio mal, ¿no? El pensamiento o el pensar antes de actuar o hacer cualquier actividad, lo itlanimilistli es la memoria para retener en hechos, un hecho y actuado, en tanto que Moapanmiki, el pensar, Lia, es el sujeto que piensa acerca del mundo. Así, el filosofar es pensar antes de realizar cualquier actividad, el entender la vida, la muerte, la piensa, lo, él piensa lo intrínseco, lo extrínseco, o sea, su adentro, sí, y la de afuera que lo llama el
flor y canto, el rostro y corazón, el, el, el flor y canto. ¿Qué es eso? Flor es la palabra florida, la poesía. El canto es el tono, cómo se expresa. Porque leer una poesía no nada más leer por leer como cualquier texto, como estoy leyendo aquí, sino hay que darle un tono, una metáfora. Y el rostro y el corazón, el rostro es su enseñanza física, todos sus rasgos físicos. El corazón, eso es la enseñanza de su intrínseco, su adentro, porque era estricta esta educación náhuatl, ¿no? ¿Mm? Tiene que enseñar cómo es su personalidad y también cómo es su personalidad intrínseca. Las instituciones de la enseñanza, como ya lo mencioné, pero también lo voy a saltear aquí para poder ir concluyendo esta plática. Sabemos entonces estos pueblos tenían sus propios gobiernos, sus propias organizaciones, sus propias sabidurías. Sabemos que estos pueblos tuvieron una astronomía, una ciencia, una medicina, una filosofía, eran especialistas en letras, tenían sus textos, códices o, entonces estaban completa la educación. Desgraciadamente de códices náhuatl, códices mixtecos, ¿no? Ya, como ya no sé si ya entienden nuestros hermanos mixtecos, hermanos náhuatl, no sé si entienden los códices, pero hasta donde yo sé, casi ya no se enseña, no sabemos de qué se trata. ¿Sí? Entonces, ese es lo principal que un pueblo, una nación que tenía cabal su enseñanza, su cultura, su palabra, tenía un sentido su hablar. ¿No? Ese es el punto para mí, es lo que hay que valorar. ¿No? Puede reflexionar cualquier cosa en la vida, puede explicarse quién es él, puede explicar cuáles son sus problemas y puede explicar cuál es el sentido de la naturaleza. Eso es lo importante. Pero entonces los nahuas utilizaban métodos y técnicas de enseñanza, utilizaban espejos para que pongan al frente al niño, al joven, para que vea su rostro, cómo son sus ojos, su boca y todo, ¿no? Los mayas van a charco de agua allí, el reflejo del cielo, ve su cara. Así lo hacían los niños, los jóvenes, la gente, porque cuando hay espejo, pues el charco de agua, ahí se ve el reflejo. Experimenten ustedes también. ¿Eh? El quechua, voy a terminar ya. El quechua se dice iñachay, el saber. Ya trae, es el saber y el razonar como sustantivo es la sabiduría, inteligencia, juicio y razonamiento. La es tratacuy es el aprender a vivir a la vida, el saber algo en el mundo. Ya chastin es la sabiduría o el conocimiento en general, el conocerse a sí mismo. También, como ya lo mencioné, había esa enseñanza, conócete quién eres, para que no, ya cuando seas grande no te arrepientes si eres mujer o eres hombre, como se da en la actualidad. Lástima que fui mujer o lástima que soy hombre. Sí, pero no, aquí era muy estricta la enseñanza. ¿Mm? Y el valor de la naturaleza, como ya mencioné, el conocimiento de los problemas. Ellos explicaban por qué los problemas, porque unos viven bien, otros viven peor. Ese es parte de ese cuestionamiento. Y Aymauta es el sabio, el pensador, etcétera. Mientras en el Yuyay es el recordar algo actuado, el pensar al mundo.
el razonar a los problemas, la opinión de solucionar a los problemas, el raciocinio de la vida y el pensamiento antes de actuar. La inyuyal es el pensamiento de lo que observan en la escuela superior. Compartían desde la casa de la realeza, como ya lo mencioné, en Cusco, Perú. Hoy es el museo importante de la ciudad de Cusco. Los temas que instruían son no ser, como ya lo mencioné, no ser ocioso, no robar y no mentir. Sin duda el Tahuantinsuyo, las ciencias y las artes, la astronomía, la historia, la filosofía, la ingeniería, la arquitectura, etcétera. En Aymara, en Yatiña, el saber que conforma la sabiduría de la vida y la naturaleza, el conocimiento de la cultura, la Pachamama, el vivir bien consigo mismo, sin la imposición de un ajeno y la armonía con la naturaleza. Ese es el buen vivir o vivir bien. La India Yatisiña, saberse, el conocerse a sí mismo y la moral es distinguir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Todos estos pueblos hacían estas cuestiones, ¿no? ¿Mm? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Eh, es por eso era tan cabal esta enseñanza. Y luego, Taimaitra, el sabio, es el pensador de la vida, de los problemas de la naturaleza. Yatiña es el sabedor, el entendido, el conocedor de muchas maneras, de muchas materias de la vida. El filósofo y el pensador o el sabio. Utaña es el conocimiento, la noción, también se puede decir yatiña. Además, la amutaña es la conformación del conocerse mentalmente, del, del conocerse o de conciencia mentalmente. Amutá, el pensamiento es la capacidad de pensar con juicio de la mente, la potencia de la vida intelectual. También fueron pensadores, pensaban de lo más profundo. Esa es la mera verdad. La escuela era enseñar a la cultura, la vida familiar, el trabajo en la casa real era la institución formal para la nación aymara. Conclusión. La filos- las filosofías de los pueblos originarios tienen como objetivo de difundir de difundir esta sabiduría ante el mundo occidental que lleva a fraccionar la filosofía hegemónica con la posibilidad de liberación de las culturas, las ciencias, las creencias y que se acaben las imposiciones del poder de la política, la economía, la sociedad, la educación, etcétera. Que haya un trato de igualdad entre los individuos como entre las naciones, sin importar cuál es su origen, el color, la cultura, la historia, la lengua y el nivel social, el respeto a nuestro planeta Tierra, que no haya tanta explotación ni contaminación que causan deterioro y el desgaste de la tierra, la explotación del petróleo, la han llamado como la sangre de la tierra, ¿vale? Es el petróleo. Todo ello origina la esterilidad de la tierra y la contaminación, provocan el cambio climático que hoy se sufre los diversos fenómenos naturales, o sea, sufrimos sismos, huracanes, sequías, deshielos polares, cambio de clima. Ya voy a terminar. Aguántenme unos
unos 2 minutos. eh, repentino, etcétera. Que viva el buen vivir con la defensa de la vida, no a la explotación irracional de la naturaleza y el racismo que aún sufren los pueblos latinoamericanos. Así, la imposición europea ha causado una crisis mundial, humanidad sin libertad de desarrollar sus conocimientos, el exterminio de la civilización humana. El capitalismo europeo ha sido la peor causa de la pobreza, de dependencia económica, de la dependencia económico-política y la destrucción de la naturaleza, el colapso occidental. Ya, la finalidad de la filosofía de los pueblos originarios pretende difundir el valor de la naturaleza con la urgencia poner en alto a la discriminación de la cultura humana contemporánea y el valor de la madre tierra. Asimismo, la descolonización de los pueblos de América Abyayala y en el mundo que prevalezcan las culturas locales, la política, la economía, la religión y la pedagogía en sí, la descolonización de la educación frente a lo occidental o europeo, por medio de la filosofía de los pueblos, es expandir el ego con contenido propio para valerse por sí mismos, ya que la educación occidental ha sido armador ha sido arruinador a un laberinto sin luz en el sótano. Así hoy los pueblos originarios están con alientos, con, con ánimos para la alternativa de liberación con el valor humano y el respeto a la madre tierra. Muchas gracias. Pero leen a la filosofía Baxevinixotzil. También el concepto de hombre ser absurdo en las culturas Maninagua, Quechemara. Pronto sale también el pensamiento filosófico de Maya actual en Chiapas. Ese también ya espero que pronto salga. Y las filosofías de los pueblos originarios en América Latina, Maya, Nahua, Quechemara, como la que me mencionaste. Ese también, que era trabajo postdoctoral, ¿no? También ya, que salgan pronto. Es Juan Carlos, todos los organizadores y al mundo en general, a los paisanos, a los hermanos. Muchas gracias que me hayan oído. Sé que hay muchas preguntas, muchas dudas, pero estamos aquí para responder si es que podemos, si es que nos da tiempo. Gracias. Colabalik, muchas gracias. Hola, va el doctor Miguel Hernández. Muchísimas gracias, doctor. Pues nos dice, entre las ideas que nos comparte, que para explicar las cosas en las lenguas originarias, las palabras sobran, y que para dotar de contenido a los conceptos desde nuestra realidad, las palabras en las lenguas originarias sobran. Idea que compartimos aquí en este seminario. Y pues bueno, antes de pasar a la parte en donde el doctor Osiris y el doctor Shap nos van a compartir algunas ideas, pues nos gustaría aprovechar para agradecer a quienes nos están siguiendo en redes sociales, tanto en la fanpage de Facebook como pues en un tiempo futuro, si tal cosa existe, en la página del YouTube del Seminario Permanente. Agradecemos, no queremos pues dejar pasar la ocasión, agradecemos mucho la presencia del doctor Ambrosio Velasco,
formador de formadores. Qué nervios y qué bueno que se conectó la tarde de hoy, doctor Ambrosio. Y también mencionar que andan por ahí conectados, ya los vimos hace rato, el doctor José Santiago, que ha estado también con nosotras y nosotros aquí en alguna sesión. ¿Quién más vi por ahí que se me está olvidando? Pero nos da mucho gusto que anden por acá quienes han estado participando como ponentes, compartiendo sus puntos de vista, sus ideas, sus trabajos, sus investigaciones y que posteriormente nos acompañen como asistentes. Nos da muchísimo gusto. Y bueno, pasaríamos con esta sección en donde pues, los especialistas hacen sus comentarios. Le pediría al doctor Osiris que pues comience él, enseguida el doctor Shabnov. Y aprovechando, doctor Osiris, ya que es nuestro historiador de las ideas oficial en este seminario, por ahí hay una pregunta, un comentario en el chat respecto a, pues bueno, las diferencias que pudiera o no haber entre los trabajos actuales de coloniales, como el que nos presenta el doctor Miguel esta tarde, y también pues las investigaciones, aportes de personajes como León Portilla y esa generación de antropólogos que bueno, pudiéramos llamarlos de coloniales, es prudente, corresponde temporalmente. ¿Cuáles serían las diferencias y las similitudes? Aprovechando, Doc Osiris, su participación, y le dejo la palabra. Claro que sí, maestra Lilian, mucho gusto estar aquí. Muchas gracias al doctor Miguel Hernández por compartir en esta sesión su propuesta filosófica, sus conocimientos. Le envío un afectuoso saludo. Tuvimos el gusto de coincidir muchos días en el seminario del doctor Miguel León Portilla y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde los dos pudimos dar clases de la materia de problemas de filosofía en México y Latinoamérica, cada quien enfocado en diversas tradiciones del pensamiento, y pues desde aquí aprovecho para enviarle un afectuoso saludo y un gusto y una alegría que esté con nosotros. Eh, Doctor Gracias, Miguel, bueno, hermano. Gracias, hermano Osiris. no, Ojalá de que nos nada, veamos doctor. tan pronto. Ojalá nos veamos pronto. Ojalá nos Sí, veamos pronto, Miguel. Ha nos sido un largo comunicamos. camino, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer al doctor Miguel Hernández hace casi 25 años, Ujú. ¿no? Y que ha estado él en este camino, ¿no? Del estudio de las filosofías de los pueblos originarios. Y bueno, pues, ¿no? Nos hemos ido acompañando y nos hemos seguido la trayectoria, ¿no? En diferentes momentos. Son, a mí me gustaría comenzar con un par de cosas, dos preguntas o dos comentarios en relación con la exposición de hoy y una de la tesis de doctorado, ¿no? Que escribió el doctor Miguel Hernández en relación con uno de los temas. El primero o tiene que ver precisamente con la definición de filosofía, que me parece un punto importante, no solo en una cuestión, digamos, formal o excesivamente teórica, sino más bien si el doctor nos pudiera un poquito compartir o profundizar la forma en que, por ejemplo, él está proponiendo una definición o más que una definición, la función, ¿no? Que puede tener la filosofía en el estudio de la cultura en México y Latinoamérica. O sea, ¿cuál sería la función de la filosofía desde la perspectiva del doctor Miguel Hernández? Ya nos lo comentó al principio de su exposición, pero me gustaría, ¿no? Preguntarle esto para profundizar, porque es un tema central, es un tema clave, ¿no? Para el estudio de las filosofías de los pueblos originarios, conocer las diferentes propuestas, las diferentes concepciones de filosofía, la forma en que las estamos explicando, aplicando, la forma en que las estamos entendiendo. Y en ese mismo tren de pensamiento es la siguiente pregunta. El doctor mencionaba, el doctor Miguel Hernández, por ejemplo, mencionaba aquí de manera muy clara
Aquí tengo mis notas. Déjenme un segundito, porque estoy bajando. Em, el papel, o aquí está. Eh, la pregunta sería, por ejemplo, él hablaba de retomar las filosofías de los pueblos originarios para la educación de los países latinoamericanos. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? La pregunta sería, ¿es posible retomar las filosofías de los pueblos originarios para la educación de los países latinoamericanos? ¿Cómo? ¿Cuál sería su propuesta, doctor Miguel, ¿no? Que pudiera profundizar precisamente con este postulado, con este planteamiento, ¿no? Que nos acaba de compartir. O sea, ¿por qué es importante tomar en cuenta las filosofías de los pueblos originarios para la educación de los países latinoamericanos, ¿no? Hay muchas propuestas, o no muchas, pero hay diversas propuestas, muchas han sido expuestas en este seminario o en otros seminarios, ¿no? Recuerdo la participación del doctor Bautista Segalés al final de la temporada anterior, que él es precisamente de Bolivia, y entonces esto me llama la atención, ¿no? ¿Por qué es importante? ¿Por qué las filosofías de los pueblos originarios son importantes para la educación de los pueblos mesoamericanos, ¿no? También si nos pudiera profundizar un poquito el doctor Miguel en este argumento que él, o en esta inquietud que él expresó también al inicio de su participación. Y en relación con su tesis, ¿no? Con su tesis doctoral escrita en el 2017, quisiera leer un breve fragmento que más bien se relaciona con la parte final que nos compartió el doctor Miguel en su exposición, que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos los seres humanos con la naturaleza? ¿Y cuál sería en este sentido, ¿no? La visión maya-tzotzil de esta relación, ¿no? De esta ontología relacional, para utilizar, digamos, algún término un poquito más técnico. Y el fragmento al que me estoy refiriendo es el siguiente, una investigación también que he estado realizando, digamos, al respecto sobre la filosofía maya Tzotzil, ¿no? Con exponentes como el doctor Miguel, el doctor Manuel Bolom, etcétera. Y entonces quisiera destacar esto, ¿no? Esta cita dice, en la página 159 de la tesis doctoral del doctor Miguel Hernández, abro comillas, cito, dice el doctor. Las cosas de la naturaleza no pueden ser minimizadas como objetos de explotación. Son pensadas como seres distintos por las maneras de ser y de comunicarse con los de su especie. A pesar de todo, el hombre está definido por su pensamiento sensible y la naturaleza de cuestionar y dudar lo que hay en el mundo. En la sabiduría nativa dialoga con lo que ve a su alrededor, por lo que lo define como otro sujeto que es parte de él para sobrevivir. Entonces quisiera hacer énfasis, ¿no? En esta afirmación, ¿no? Terminar la cita, en esta afirmación donde el doctor, ¿no? Dice que el hombre está definido por su pensamiento sensible y la naturaleza de cuestionar y dudar lo que hay en el mundo, que es lo que le da pues su carácter filosófico. Entonces, doctor, también si nos pudiera compartir esta idea, ¿no? De por qué el hombre está definido por su pensamiento sensible. Y bueno, yo creo que con estas tres preguntas es suficiente. Y si quieren, con todo gusto, al final, después de las respuestas del doctor Miguel Hernández y de la intervención del doctor Shah, con todo gusto podría yo responder a la pregunta, ¿no? De que nos hace Ana García en el chat, maestra Lilian, o considera usted prudente que lo haga de una vez. Si no, respondo las 3 o 4 preguntas. Sí, adelante. Trataré de ser breve. Bueno, como les dije, yo creo que si estamos haciendo una filosofía, estamos construyendo una filosofía, creo que es fundamental, ¿no? ¿Cómo decimos la palabra filosofía en nuestras lenguas? Snaubicus legal.
equivalente a filosofía entre paréntesis. ¿Mm? Ese es uno. Y el otro, la definición. Es fundamental, porque todas las culturas humanas, pues, tiene una definición, como lo digo aquí, lo vuelvo a leer aquí en esta. El saber, o sea, la definición de los pueblos, así lo que generalizo. El saber para conducirnos de la manera de ser, así como para mantenerse sano y la estructura del habla, para el buen decir, el arte en el uso laboral que comparte para el bien común. Aquí lo que quiero decir aquí en esta definición, pues en realidad es que la de la filosofía es fundamental, es la clave, es la ciencia del ser humano para encaminarse, para vivir la vida. Sin eso no puede haber. Después vienen el resto, la historia, la arquitectura, la ciencia. Bueno, la ciencia es la misma. ¿Sí? Entonces, por eso la filosofía es donde le conduce para caminarse, ¿sí? Está para ser consciente de lo que hace de la vida, de su estar. Y que digo que para mantenerse sano, en realidad hay que también, como se dice, hay que valorar a la mente. Si estamos enfermos, pero hay que decir, estoy bien, voy a levantar, voy a sanar. Es una forma como debemos de decir para valorar a nuestro dolor. ¿M? Es la filosofía misma. Y la estructura del habla, ni se diga, todo tiene una estructura, una lógica. En Maya Tzotzil, primero tenemos al adjetivo, digo, al verbo, adjetivo, sustantivo. En el náhuatl, hasta donde yo sé, primero está el adjetivo y verbo, se junta en una sola palabra. Bueno, Osiris me podía aclarar. Se unen esas dos palabras y el último, el sustantivo. En quechua también es primero el sustantivo, verbo, sustantivo, digo, verbo, adjetivo y el último el sustantivo. Así, cada cultura tiene su forma, su estructura del habla, ¿no? Entonces, pero no, o sea, por no hay un canon, un modelo que tienes que estructurar tu lengua, tu hablar es así. No la hay, no existe. Aunque nos han dicho lo europeo, pero no es cierto, ¿sí? Entonces, y también digo que cuando hablo del arte, en el uso. Porque en realidad todo ser humano inventa algo para su trabajo, para su uso laboral, pues, sí, para la vida. Inventa, crea una red, afila una piedra para limpiar o tumbar el árbol. Es el ser humano por naturaleza es creativo, ¿m? En sus trabajos. Eso también, y ese arte, ese instrumento laboral, lo comparte entre ellos. ¿Sabe? Como ya lo mencioné anteriormente, viven en común, en comunidad, ¿no? Allá en los pueblos de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Michoacán, todavía se da eso, ¿no? Vivimos en comunidad, vivimos en común, nos ayudemos. Aunque ya hay jóvenes, ¿no? Ya cada quien también, ya mucha culturación en la actualidad, ¿no? Eso es lo que puede mencionar aquí. Hay que buscar, hay que construir una definición de cada una de las culturas. Pero aquí es una propuesta para todas las culturas latinoamericanas. A ver qué dicen ustedes, ¿no? Comparten o no esta definición. Es una invitación simplemente, no es una imposición. Sí, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Puede venir un otro alemán? Pues no, nosotros lo vamos a hacer, aprovechemos que hablamos la lengua. Y luego el otro, el papel de la filosofía, es lo que yo también ya mencioné. ¿No? Eso nos sirve para, como ya lo dije, para conducirnos también, Tzotzil. Sirve para liberarnos, para descolonizarnos humanamente, culturalmente.
socialmente. Ponemos frente a aquellos que nos han invadido, nos ponemos frente. Y uno puede ser igual a ellos. Tiene ese papel para definirnos, para ver al otro, para valorar a la naturaleza y también para entender a los problemas sociales. No hay ningún ser humano, ser vivo. Una mariposa tiene problemas porque no ha llovido, no hay flores, ¿no? O un batracio, ¿no? No se secó el lago, ¿no? Pues ya sufre. ¿M? Todos sufrimos, no solamente los seres humanos, las plantas también cuando no llueve sufre. Ahorita están felices las plantas, ¿no? Porque está lloviendo aquí en la Ciudad de México, aquí. Pues están disfrutando, gozan cuando llueve, ¿m? Porque su alimento es el agua. Y cuando hay agua, pues se alimenta el reino vegetal, el animal, ¿sí? Llámese conejo, llámese un mamut, ¿no? Un elefante, un ñu, ¿m? Un ñu, ¿m? Entonces, tan feliz cuando llueve, hay muchos pastos, ¿m? Entonces, el papel de la filosofía es entendernos quiénes somos en realidad y también entender al otro, entender a la naturaleza, entender a los problemas. Ese es el papel de la filosofía. Y para hacernos libres, pues, para cuando estamos explotados, marginados, la filosofía lo cuestiona el por qué estoy marginado, por qué estoy excluido o por qué vivo pobremente. ¿Cuál es la explicación? Está presente en la filosofía, en la epistemología. La epistemología es la ciencia de la filosofía, como lo mencioné desde el principio, es lo que cuestiona. Y el último, la relación de la naturaleza, que en realidad es que el pensamiento es la sensibilidad misma, como sentimos lo que decimos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que, cuando andamos, todos, es la sensibilidad, por eso con mayor razón, pensamiento sensible, pues es la sensibilidad que tenemos los seres humanos frente a la naturaleza, ese contacto que hacemos a través de lo ritual, hablar ritualmente, ofrendar algo, llámese flores, llámese sacrificio de un ave, un guajolote, antes de sembrar, antes de agujerar allí donde voy a sembrar mi milpa, ¿sí? Entonces, es mi sensibilidad porque lo siento a la naturaleza, porque es parte de mí. Sin la naturaleza no existo, soy parte de la naturaleza, de las plantas, los animales, los minerales. Los minerales, las piedras, ustedes dicen allá en los pueblos, ¿no? Sin las piedras la tierra será blanda, ¿no? No tendría una resistencia, pero gracias a la piedra lo fortalece, ¿no? Eso es como nosotros tenemos los huesos, nuestros huesos. Sin los huesos pura carne, ¿no? Pues se encoge nuestra carne, pero gracias a los huesos, por eso estamos así, parados, sentados, o lo que sea, ¿sí? Entonces, por eso el pensamiento es sensible para contactarse, ese valorar a la naturaleza. Entonces, es lo que me hace ser sensible para tratarlos. Y tengo que hablar. Los pueblos de allá lo dicen con certeza, sí me está oyendo, por eso lo siguen practicando, se meten en las cuevas, en los cerros, en los ojos de agua, en los montes, ahí hacen rituales. Allí no hay Dios ni dioses, son lugares sagrados. Allá no es cierto como nos han dicho, ves que está Dios de la lluvia, agua o y bueno, allí en el náhuatl, en el maya, bueno, ¿cómo le dicen allá? El dios de la lluvia, pero no es un dios, fue un personaje, simplemente, que cuando hablaba ese hombre, hablaba con la lluvia, se daba.
¿sí? Pero no, eso no quiere decir que tuviera una eternidad, murieron, pues ya no existieron, como en náhuatl, ¿no? Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Tlaloc, Tezcatlipoca, sí, etcétera. Pues, si de verdad que hayan sido Dios o dioses, Quetzal no se muere, ¿no? Dios tiene una eternidad, ¿no? Entonces, ese es lo que yo sé a través de algunas entrevistas que he hecho con los es que fueron humanos, endiosados, es verdad. Cuando se endiosa una persona, ya ve revelaciones, se puede contactarse con el mundo, con la naturaleza. Pero los que se endiosan como yo, como nosotros, entonces no podemos entender. Entonces, por eso Quetzalcóatl, Tlaloc, Tezcatlipoca o Huitzilopochtli, pues cuando hablaban al sol, Huitzilopochtli, pues sí, se comunicaba porque estaba endiosado. Pero entonces si haya sido, hubiese sido Dios, entonces estuviera por ahí. ¿Por qué nada más pasó en la historia? Y para poner ejemplo, la del Quetzalcóatl, ahí hay un libro de Miguel Lamportilla, se llama La huida de Quetzalcóatl. Bueno, seguramente lo tiene nuestro hermano Osiris, ¿no? Y ese yo leí todo, es un librito y quería, porque le metieron ese, eres Dios, ¿no? Desde que empezó a gobernar su pueblo. Pero entonces, y ya cuando llegan los tres forasteros, ya cuando ya estaba grande de edad, ¿no? Pues eres humano, vas a morir. Ya no eres igual cuando eras joven, tu cara ya está arrugada, le decían. Y él no lo creían, pero lo traían en un espejo, vio su cara y era cierto. ¿Sí? Entonces le entró una tristeza, ¿no? Así. Y entonces a los 15 le tragaron un pulque, una jarra de pulque. Le dieron de tomar, de beber, y se empezó a emocionarse, a motivarse. Inclusive dicen que se pecó con su hermana. Por ahí lo dicen los libros. Y entonces, pero en sí quería la eternidad, quería la eternidad, el rejuvenecimiento, cuando estaba saliendo el sol, Tonatiuh Sol, estaba saliendo y iba caminando Quetzalcóatl. Ahí termina la narración. ¿Quién podría tener una rejuvenecimiento, una eternidad mientras está en el mundo? Aquí todo se acaba. El momento de la tierra y el calor, la energía del sol, es lo que hacen los cambios de la vida, ¿no? Entonces, y para eso tienen vida. La tierra tiene vida. Por eso dice nuestra madre, porque ahí es donde estamos sentados, estamos parados, donde se cultivan nuestros alimentos. Esa es una metáfora, porque en sí, ¿no? Es como nuestra madre carnal, ¿no? Nos abrazó, nos dio su leche materna, nos abrazó, nos dio su calor y crecimos. Así están los alimentos. Pero en conclusión, pues por eso no sé si me lo aclaré, el pensamiento sensible para ver a la naturaleza es la sensibilidad. Debo ser sensible para tratarlo a través de la poesía, a través de la danza, a través del canto, a través de la música. ¿m? Así se habla, así se comunica, con todo clamor del corazón, como lo digo en mis trabajos. Solamente se escucha, porque si lo habla como cualquier persona, si no utiliza la metáfora de flor y canto, no me va a oír. Por eso no es cualquier persona se lo puede tratar a esa comunicación. Por eso en sí el pensamiento sensible es el trato con todo lo que hay en nuestro entorno, ¿sí? Lo que hacemos en el comer, en el caminar, en el descansar, en todo, ¿sí? Hay que sentirlo, hay que sentirla, ¿sí? Depende de qué se trata, de qué hacemos, actuamos. Si no, tenemos esa palabra ritual a través de rezo, de oración. Así lo veo a los campesinos, los curanderos.
Espero que haya respondido la pregunta. Muchas gracias, doctor, por compartir sus pensamientos. Claro que sí, y pues podríamos pasar a los comentarios y a las preguntas que tiene el doctor Shah. Bien, bien. Doctor Shab, anda por ahí. Nos comentaba el doctor Shab que, ya está por aquí. Ahí viene, sí. Sale, buenas noches. Dios Kuhuyup. Miguel, muchas gracias por compartir las palabras y yo más que nada un poco me resonó varias cosas, ¿no? Y sobre todo quiero como hacer este asunto sobre el sentido factual del asunto filosófico y sobre todo con las comunidades que vivimos, ¿no? Y que existimos y que estamos en comunidad, ¿no? Por un lado, por ejemplo, en este asunto donde mencionabas el asunto de la educación de antaño, el asunto de que educaban incluso hablabas algunos principios. ¿Cómo responde, cómo se transforma esa educación en estos momentos, sobre todo en las comunidades, por ejemplo, en la que yo vivo, en la que tenemos un sistema normativo propio, en el que prestas un servicio comunitario gratuito y obligatorio, y que ante las personas de las comunidades que pasan por una formación académica de licenciatura, maestría o doctorado, después no quieren prestar ese servicio gratuito y obligatorio, y entonces rompe una forma de ser, ¿no? Y que entonces ahí nos encontramos hacia nuevos retos. Entonces quería preguntarte, justo, escuchar tu opinión sobre cómo esas formaciones de antaño responden ante estas realidades, ¿no? Ese es como una inquietud que quiero compartir, ¿no? Y otra inquietud que también me resonó bastante fuerte es el asunto de las fiestas, ¿no? Y que justo, por ejemplo, las fiestas en los pueblos a veces son obligatorias. Por ejemplo, cuando comenzamos a ser autoridad o somos autoridad, hay que cooperar, ¿no? Y cooperan los que son autoridad y significan gastos, gastos económicos, y que entonces ahí sobresalen las frustraciones, los odios, no es un asunto como pensamos en una fiesta ideal, sino que a veces son regaños, reuniones, incumplimientos, y lo que aquí se dice, por ejemplo, en la primera fiesta, de la autoridad o la primera fiesta que se da es un como laboratorio para observar cómo van a ser, cómo van a prestar su servicio, cómo va a ser esa persona durante el año. Entonces yo quería preguntarte, ante estos conflictos que están ahí, ¿qué mecanismos de solución de problemas has visto o nos podría ayudar el asunto filosófico para resolver situaciones conflictivas, no solo en el asunto de la fiesta, sino en términos de los territorios, en términos de los recursos, en términos y en términos sociales, porque estamos plagados de distintas problemáticas sociales. También tenemos el asunto de la pérdida de la lengua, etcétera, etcétera. ¿Qué mecanismos has observado o que podrían llevarnos hacia estas soluciones? Muchas gracias, Dios Cujuyo. Dec. Ah, este, me faltó responderle primero al doctor Osiris, porque la educación sí podría ser como parte de la educación de los pueblos latinoamericanos. Eso es lo que tanto insisto. ¿Por qué no se retoma como parte de la riqueza de la cultura de cada nación? Y sabemos que en la actualidad, como ya lo mencioné, pues como lo ven como un obstáculo de retraso, que ya se cambiara esa mentalidad de los gobiernos, que lo vieran ya como parte de la riqueza cultural de cada nación o parte de la identidad de cada nación. Eso
Guaraní, por ejemplo, pues yo creo que es un ejemplo, ¿no? Que ya es hay dos naciones, ¿no? El español y el guaraní. Me parece que es muy importante. Lo toma como parte de la identidad, como parte de la riqueza de la nación. Ese es fundamental. Lo cierto es que todavía no hay escritos. Quisiera más ya escritos, decirle al gobierno, hay esto, retómalo para la educación de la niñez, ¿no? Pero me parece que todavía estamos muy lejanos para ofrecerle a nuestros gobernantes. Ojalá que cuando tengamos más le llevemos para que nos lo incorporen para la enseñanza de cada país, ¿no? Eso es fundamental. Los pueblos son parte de una nación o de parte de las naciones latinoamericanas. Entonces, ¿por qué se excluye? ¿Por qué se margina? ¿Por qué se minimiza? Entonces, de cada país, sus pueblos nativos, es la riqueza social, cultural, económica, ¿no? Porque participa en la economía de cada país, ¿no? ¿Mm? Religiosas, sus creencias, en todos los aspectos. Bueno, ese es el que me falta responder, doctor Osiris. Entonces, estas culturas, y urge que se incorpore a la cultura de cada nación, pero hay que tenerlo claro cuál es y todo, ¿no? Sí, porque si llevo en cuento, pues yo creo que no. Si llevo un relato, yo creo que no. Sí, hay que ser, pues echen un vistazo a la filosofía Batsevinik Tzotzilabri, ¿cómo lo ves, no? Bueno, respondiendo a la pregunta del doctor Shah. Entonces, bueno, la educación, yo creo que todo ser humano, grupo humano, pues siempre hay esa enseñanza obligatoria. ¿M? Lo cierto es que, bueno, los náhuatl era obligatoria, ¿no? La enseñanza en Telpochcal y en Calmec era obligatoria. Por eso eran ya una gran civilización, una gran cultura. Sí, tenían ya muy formalizada, sí, su estructura social, su estructura política, su estructura gramatical, en todo. ¿Mm? Entonces, me parece que los pueblos eh, a fuerza tienen que ser educados. Si no hay escuela, pues por ahí están los padres, las madres a las niñas, los padres a los hijos, enseñan a trabajar. Los siete es que lo llevan a trabajar, esa es parte de la enseñanza de la vida, el trabajo. Allí en los pueblos no hay ninguna persona, ningún niño que no quiero, no voy, no. Cargar leña, traer leña, ir a limpiar la milpa o hacer la milpa o cualquier trabajo, porque es parte de la vida, como todo ser vivo, todos los seres vivos, todos trabajamos, como se dice. Un gusano, una mariposa trabaja volando, buscando néctar de las flores. Eso está trabajando. Ajá. Entonces, y nosotros los humanos, claro que la educación es la clave de la vida, es la clave de la vida en cualquier grupo humano. Entonces, pero en realidad, la educación es fundamental para exponer nuestra realidad, nuestras estas culturas, ¿sí? Eso es lo que nos urge en estos pueblos, que hay diversidad de filosofías, ¿sí? Entonces, pero ¿quién lo va a hacer? Nosotros, nosotros. Si alguien nos viene a ayudar, bienvenidos, ¿no? ¿Sí? Ahí está el doctor Osiris, pues está haciendo la filosofía náhuatl. Sí, es gracias, ¿no? Y pues bueno, hasta donde yo sé, doctor, sí, hablan bien náhuatl en inglés, mi respeto. Entonces, me parece que quisiéramos ser como él, ¿no? Sí, hablar varias lenguas, porque hablar la lengua se construye la filosofía, desde la palabra, desde la lengua van de la mano, de la par, ¿no? Así se hace. En cuanto a las fiestas de los pueblos, sí es cierto, pero es que ya hay mucho sincretismo, ¿no? Actual, ¿no? La fiesta patronal, la fiesta, pues allá.
Pero hay una fiesta original cuando por ejemplo, allá en Cusco, cuando hacían fiestas, la de los cuatro suyos, ¿no? O Tahuantinsuyo, los cuatro pueblos. Entonces, allá arriba de Cusco, hay un lugar plano ahí donde está una zona arqueológica allí, ahí se juntaban los cuatro pueblos, ¿no? El Tahuantinsuyo. ¿De qué hacían? Una fiesta del sol, del Inti, y lo hacían físicamente. Un hombre representaba el sol, lo llevaban cargado haciendo una tabla. Y su mujer era la luna, también llevaban cargando entre las mujeres, ¿no? Entonces lo veían físicamente, él es el sol, esa es la luna, pero es una metáfora, es un decir, ¿no? Entonces sabemos que, pues bueno, está haciendo la fiesta del sol o la luna, entonces, pues ahí está, ¿no? La fiesta original, ancestral, como tanto se ha mencionado, ¿no? Y lo actual, pues también es fiesta ya patronal, que le llaman, ¿no? En Cusco, pues no me acuerdo cómo se llama el santo patrón allí, en donde está la plaza de armas allí. Sí, entonces, pues hacen sus fiestas, sus días, ¿no? Es como aquí en México. Ahí en mi pueblo, ahí se llama San Andrés, pues hace el 30 de noviembre, sí, pronto, ¿no? Entonces, pero ya hay una mezcla, un sincretismo entre original, entre ancestral y entre colonial, ¿no? Entonces ya lo hacen como propio, como los chamulas allá en Chiapas. Pues tócale su San Juan Bautista, a ver cómo te va, ¿no? Háblele mal, ¿no? Sí, no, lo tienen, pero así, ¿no? Como de verdad, como un Dios, creador, como me dijo un expresidente de allí. Sí, no, pues muy celosos, pero ya es un santo impuesto, eso es cierto, pero se unen, como tú lo dices, doctor Schack, ¿no? Se unen, todos participan, todos colaboran, todos trabajan. Es cierto, es que varios no quieren ser autoridad porque son gastos. Son gastos para ir un año, 2 años o 3 años ahí en la cabecera municipal. Estaba hablando anteriormente que no había pagos. Ahora ya hay un pequeño pago, ya todos quieren ser autoridad, ¿no? Hasta un policía, un mayor, ¿no? Quieren ser, ¿no? Porque ya hay un pequeño pago allá aquí en México, las autoridades, ¿no? Pero antes no. Cuando iba a cambio de autoridad, se huían. Sabían que ya le echan hoja al fulano, se huían antes, una semana antes que llegara el cambio de autoridades, ¿no? Así era. Pero en sí, en realidad, deberíamos cooperar todo, hacer un esfuerzo, porque es nuestro pueblo. Ahí está un trueque allí, ¿cómo le llaman? ¿Cómo tiene nombre? A ver si me ayudan, ¿no? No es trueque, que todos colaboran, todos trabajan para el pueblo. ¿M? Todos trabajan Tequio. para... Tequio, perdón, Tequio. Todos trabajan para el pueblo. Todos hacen limpias, hacen todo, asean, colaboran, limpian el límite, el mojón. Ese lo veo ahí en donde soy, ¿no? Todos, cada 2 o 3 años lo hacen, ¿no? Sí, todos trabajan, porque es nuestro pueblo, porque somos de allí, ¿no? Vivimos allí. Esa es verdad, ¿sí? Ese es lo más correcto, ¿no? Debemos hacer un esfuerzo, pero es que un gasto, la ropa, porque tiene que llevar su ropa nueva, su ropa tradicional, su sombrero, su chamarra, todo, su caite si es que si es posible. ¿M? ¿Sí? O para no decir zapatos, ¿sí? Entonces, pues todos colaboran, es la unidad. Hay un autor, se llama La Comunidad y Comunalidad de Floriberte Díaz Gómez, ustedes lo saben. Ahí habla de la comunidad y comunalidad. Creo que fue uno de los autores de la fundación de esa, la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, junto con ¿cómo se llama? Martínez Luna, ¿cómo se llama? Amigo. Entonces,
pero Martín y Luno juntamente, sí, creo yo, fueron los autores para fundar esa universidad, mi respeto a ellos, pero desgraciadamente el Floribete ya falleció y Martín el Lunes todavía vive, sí, gracias a Dios, como se dice en mi pueblo. Sí. Le dice. La filosofía soluciona los problemas. Claro, es lo que, porque la filosofía, ¿por qué vivo, como ya lo mencioné, por qué vivo tan pobre? ¿Por qué vivo tan rico? ¿Por qué vivo todo lo que de mí? La filosofía cuestiona. La filosofía es parte de su definición y cuestionar las dudas. ¿Mm? No hay cosa que no cuestiona. El niño cuestiona todo a su papá, a su mamá. Entonces, ahí está la filosofía, el cuestionar y cuestionar y cuestionar. No siempre hay que utilizar el español, sino utiliza tzotzil, utiliza náhuatl, utiliza quechua, utiliza mapuche, utiliza cachiquel, utiliza cualquier lengua. Todo está, se puede cuestionar lo que sentimos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Todo se cuestiona. Por eso es la filosofía misma, es la clave de la vida. Y luego ya vengas a las otras disciplinas. La filosofía es la clave de la vida. Para hacerme yo consciente porque estoy aquí, ¿sí? ¿Por qué vivo? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué soy sensible? ¿Y por qué tengo una memoria? ¿Y por qué tengo un temperamento alto y bajo? ¿Mm? ¿Por qué tengo un lenguaje? Esa es la filosofía misma, cuestiona, porque así es la vida humana. ¿Mm? Entonces, la filosofía es clave de la vida para solucionar nuestras dudas, nuestras preguntas. ¿Mm? Si sabemos utilizar la filosofía, yo creo que todo es posible, aunque hay cosas que no es fácil tenerlas, las cosas. Hay cosas que es muy difícil, pero también hay cosas que es cuestión de programar y proyectar y hacer, mover, buscar la solución de acuerdo a lo que yo siento, lo que yo veo. Así es. Hechmes va. Gracias, doctor Miguel. Pues hay un montón de comentarios en el chat, pues ya por la hora y como suele ser costumbre, que por un lado nos da mucho gusto, pero por el otro también nos da un poco de pena porque no podemos de pronto abarcar como nos gustaría, tanto los comentarios como participaciones de viva voz, pero pues sí agradecer a quienes han estado dejando su palabra, sus comentarios en el chat, tanto aquí en el Zoom como en la página de Facebook. Maritza Mesa, David G., Melina Sánchez, Ismael, Patricia Juárez, maestra Patti, pues, ¿qué decir? Pues sí, ¿no? En el comentario nos decía la maestra Patti que si podemos pensar o hablar de 68 filosofías en territorio mexicano, pues bueno, así como decimos sin miedo al éxito, yo diría sin miedo a la diversidad, sin miedo a lo múltiple. ¿Y por qué no? Sí, filosofías, una, por cuánta cultura haya, no solo en México, sino en todo el continente y a nivel planetario también. Pablo Najarro, desde Perú me parece, muchas gracias Pablo. Dayana C. Cruz, Oseyo Guamitl Arias desde Facebook, le manda muchos saludos, doctor Miguel. Alexander Gómez, que también comenta, las formas de la democracia están en deuda con el sistema de conocimientos ancestrales, las formas de la democracia y otras formas de la vida moderna, como la llamamos ahora, ¿no? Y bueno, me parece que estaríamos ya concluyendo por la hora precisamente, que más quisiéramos que seguir aquí conversando. Ya necesitamos de pronto ir a descansar. Me parece que el doctor Osiris quería participar nuevamente, doctor. No, nada más para si el doctor Miguel nos pudiera comentar o dónde podemos conseguir su libro.
que se acaba de publicar y si alguien también de los académicos que están aquí tuviera algún comentario, ¿no? A este respecto. El libro, como se publicó en virtual, desafortunadamente no tengo en físico, está en virtual. Yo los he enviado a muchos, no sé si, doctor Osiris, no lo tengas, sí, está en PDF, Todavía sí. no, doctor, si nos puede hacer el favor de hacérnoslo llegar para compartirlo con las personas del seminario, estaremos muy agradecidos. Sí, a ver si tiene mi teléfono, si tiene mi teléfono, mándame un mensaje y yo te envío en WhatsApp. Ok, sí, este, yo no Eh, tengo el teléfono, doctor, a ver pero te lo tengo su dicto, a ver si lo puedes, sí, para que de ahorita. una vez ahorita te lo envío Sí, doctor, al claro que rato. sí, Sí, 55, dígame, 55 45 un minuto. 73 Sí, a ver, noventa y espérame. seis cero Cincuenta y nueve cinco, 45, 96. No, 55 45 73 96 09. Claro que sí. Ahorita Ah, le enviamos me un mensaje, envías doctor. el mensaje ya para enviarte el PDF, el libro. Yo le Bueno, decía, es esta pasta, a ver si se la ves allí, es esta pasta. ¿Ah? bien, ¿Sí se ve? sí, Ajá, es esta pasta, bien. sí. Muchas gracias, doctor. Y le enviamos el mensaje Ok. para poderlo compartir con los asistentes del seminario. Ajá, exactamente. Para definir está para eso. ¿Mm? Muchas gracias, Ojalá que doctor. nos veamos en persona. Cuando vengas aquí en la ciudad, ¿no? Podemos platicar ya persona. Claro que sí, 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 porque tiene muchos años que no hemos visto. así Y pues es. bueno, Sí, también, perdón, agradecer a quienes, pues decíamos hace unos minutos, están con nosotros después de haber estado como ponentes, siguen acompañándonos como asistentes, la misma doctora Patti, el doctor Raúl Macquil, el doctor Bolón. Y pues bueno, antes de despedirnos, pues nuevamente agradecer la presencia del doctor Ambrosio Velasco. No esperábamos, Me lo pero saluda mi maestro. Es mi maestro. Me lo saluda. aquí lo está escuchando. Pues doctor, perdóname, doctor Ambrosio, perdóname. Gracias. Sí, ya Felicitaciones. no me dio tiempo, se me pasó a enviarle el contacto. No, pero ya Perdóname. me lo han enviado. Muchas gracias. Sí, de veras. Espero verlo pronto. Ya nos escribimos. Y pues bueno, para la siguiente sesión, Clau, porfa. Y pues muchas gracias, porque ya en este arranque que tuvimos de nuestro, de nuestro seminario de este semestre, con esta ponencia inaugural con el doctor Miguel Hernández, muchísimas gracias. Muchas reflexiones, incluso en cuestiones políticas, ¿no? Como un interpelar en la defensa de la filosofía al poder, ¿no? Bueno, los quiero invitar a la siguiente sesión. Es un gusto que los mismos compañeros del seminario ya estén participando en sus ponencias y es precisamente la ponencia del doctor Alexander Gómez, el doctor Colombia. El título de su ponencia que la vamos a tener es el 9 de octubre. Están todos invitados, se les hará llegar la invitación, el enlace, el próximo jueves 9 de octubre. Es filosofía y Q en torno a las dualidades agua, tierra y la conciencia, sueño. Un diálogo en clave con la conciencia cósmica y el ser preontológico IQ. El doctor Alexander Gómez Flores. Un gusto, doctor, que vamos a seguir con estas ponencias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Ujú. Hola, por va, todo. doctor Miguel Hernández, Nakutavin Yota. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por todo. Ustedes y los gorrines, y Juan Carlos Sánchez. Gracias a todos Sí. y un saludo a las personas que nos acompañaron en Facebook y a los compañeros de aquí del seminario. Estamos en contacto, en comunicación. Muchas gracias. Gracias.